Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y ahora que se acerca la Semana Santa, la época de viajes y mucha gente se va de viajecitos a la playa, al monte, a todos esos sitios a pasar unos días de descanso, pues voy a hablar de mis vacaciones hace 2 años, a donde me fui. No me fui a un destino muy habitual, pero ahora voy a hablar de ello y me fui nada más ni nada menos que a la zona de Huelva, a esa zona de Matalascaña, la zona de el Parque Doñana. Y bueno, ya lo comenté otra vez en un par de programas que a veces yo he hecho viajes organizados, viajes lo típico que te lleva una agencia, vas con un montón de gente y ellos te organizan el horario, donde comer, el hotel, todo, tú vas ahí con un horario también fijo, está todo muy estructurado, entonces casi no tienes tiempo ni para respirar. Tienes a veces 1 hora, dos libres cuando llegas a los destinos, pero tiempo libre muy poquito. Así que, bueno, decir que a este viaje fui un poco de rebote, porque teníamos reservado un viaje a... Primero teníamos reservado un viaje a Cantabria, luego otro a Navarra, otro a Andorra y esta ya fue la cuarta opción. De esos viajes, los otros no habían tenido reservas suficientes para salir adelante y este de Doña Ana sí. Entonces fue el que ya decidimos ir en una zona que no conocía, la zona de Huelva, la zona de toda esa zona. Yo no había estado en la provincia de Huelva ni en los alrededores y digo, bueno, es un buen momento para conocer toda esa zona. Y salimos de madrugada, salimos sobre la 1 de la mañana o así, es un viaje largo porque luego llegamos a las 8 o 9 de la mañana al hotel allí, a Huelva, o sea, es un viaje de 7 u 8 horas, un palizón. Recuerdo, llegar de mañana, estás toda la noche de viaje y es un palizón de viaje, pero bueno, merece la pena. Llegamos al Gran Hotel del Coto, que es donde nos hospedamos todos los días. Fue unos 4 días que estuvimos ahí, del 14 de abril hasta el 17, estuvimos ahí hospedados en este hotel. Y la verdad que el hotel está en una zona súper bonita, está en la zona de Matalascañas, y esta zona de Matalascañas es conocida porque es una zona con unas playas muy bonitas y está en la zona del Parque Natural de Doñana, uno de los parques más bellos de este país, de España. Ahora ha estado en polémica porque se está destrozando por regadíos y por otros motivos y está en peligro este parque natural, pero es un parque excepcional, tiene de todo, zona marítima, zona de dunas, zona de bosque, zona de ríos, o sea, es un paraje excepcional y este hotel que está justo en la frontera, es el único hotel porque ya con la ley de naturaleza y todo ello, pues ya se limitó mucho más dónde se podía construir y este parque que está construido justo al lado del parque natural, yo hice la prueba alguna vez y se puede, desde el parque natural hay un senderito y llegas al hotel y al revés, o sea, tú vas andando y el hotel por cierto que es bastante grande y muy buen hotel y llegas desde el propio hotel. Eso no pasa en ningún hotel de Matalascañas. El resto de hoteles y de zonas hoteleras están lejos del parque natural. Es algo que se ha hecho y este, como se construyó en su día así, pues no, se ha decidido no quitarlo y porque la ley era así en ese momento y está ahí y es un paraje natural excepcional y el hotel muy buena ubicación. Bueno, antes de llegar al hotel, que he dicho lo del hotel, pero antes de llegar al hotel fuimos a la zona de la aldea del Rocío, que también está en esta provincia de Huelva y es excepcional. A ver, a mí la aldea del Rocío, lo que es la aldea en sí, bueno, una zona con barro, con casitas y tal, esta zona, cuando hay que ir es cuando es la época del Rocío, que es excepcional todas estas fiestas y celebraciones que hacen, pero bueno, la zona en sí no está mal, tiene unas marismas y una zona muy bonita esa zona. También el pueblo de al lado del Rocío también es muy bonito, ese pueblo que nos enseñaron con la iglesia donde sale la Virgen del Rocío. La Virgen no está en la aldea del Rocío, está en el otro pueblo, o sea, el pueblo del Rocío, que son cosas distintas, así que... Y hay un caminito bastante largo, por eso cuando se dice el camino del Rocío, no es un camino de unas horas y ya está, son caminos de días bastante duros. Y yo recuerdo, ahí en la aldea del Rocío, recuerdo que fui ahí con un caballo y se supone que yo llevaba el caballo ahí paseando y tal, pero básicamente el caballo me llevaba a mí, porque el caballo le apetecía comer hierba o ir hacia un lado y claro, nos dieron creo que era 5 euros, unos minutillos, 15 minutos o 20 minutos, incluso
menos a lo mejor, pero a mí se me hizo eterno porque el caballo me llevaba a mí, yo no sabía cómo llevar a ese animal, a mí que los animales no me suelo llevar muy bien, pues el caballo al final me llevaba a mí, se iba hacia la hierba, o sea, todo ahí pasando yo un miedo con un caballo que era casi de 2 metros, así que, pero bueno, la aldea del Rocío, una experiencia, mola bastante y luego ya nos llevaron al hotel, el hotel ya digo, es muy buen hotel, las habitaciones muy grandes, con unas camas enormes y luego la comida que era buffet también bastante bien. Tenía varias salas para comer de buffet, salas inmensas, porque había gente que iba. Recordemos que esta época que fui fue hace 2 años, cuando ya había pasado un poquito más la pandemia y la gente aprovechaba para hacer este tipo de viajes y el hotel estaba lleno de grupos como nosotros, grupos guiados, grupos de gente que iba todos los días al Parque Natural de Doña Ana a avistar animales, aves, vegetación y todo ello. Iban con sus primáticos y su programa de ver, hoy toca ver esto, mañana esto. Y iban a ello, o sea que espectacular el hotel, la comida y todo, comimos súper bien y el trato también súper bien de todos los empleados y no hay quejas. Yo si vuelvo algún día a esta zona de Matar las Cañas, pues creo que volveré a este hotel porque es espectacular y en plena naturaleza y tenía una piscina y al lado la playa, que ese día que llegamos también nos fuimos un ratillo por la tarde a la playa a bañarnos, bueno, más que bañarnos, mojar un poco los pies porque hacía airecillo, pero es que tienes la playa al lado y al lado andé también un poquito y tenías también el Parque Natural de Doña Ana y es una gozada todo ello. Al día siguiente, por la mañana, nos recogieron en el propio hotel unos 4x4, pero no eran 4x4 coches, eran unos mini autobuses porque cabíamos 8 o 15 personas, cabíamos en esos mini autobuses, pero eran mini autobuses 4x4 porque nos hicieron un recorrido por este parque natural que no puedes ir con tu coche normal y dar una vuelta, tú solo puedes ir con este tipo de vehículos, si no, no se puede. Y nos llevaron una vuelta con unos guías que eran guías forestales que te explican todo el conjunto del parque natural, su historia, todo. Nos enseñaron la zona de las dunas, la zona de bosque, la zona de la playa, o sea, espectacular. Hicimos una vuelta de 360 grados por todo el parque natural. Había gente que decía, uy, pero es que no estamos viendo linces ibéricos. Y claro, decían los agentes forestales, es que aquí esto no es un safari, señora. Aquí si quiere ver linces, si tiene suerte los ve. Y si no, pues nada, aquí no están los animales para verlos. Es un entorno natural, un parque natural. Y los animales salen cuando ellos le apetecen y por las zonas que le ven. No hay una zona concreta donde vayan los turistas y le vean. Y es que es eso. Y fue espectacular toda esta zona por el Parque Doña Ana y lo que nos enseñaron. Y yo de los parques naturales que he estado, yo creo que es de los mejores toda esta zona y es espectacular. Decir que todo el viaje, no solo este día, sino todos, vas como todos estos viajes organizados con un guía y este guía te va enseñando cosas, un guía de la agencia. Luego en otros sitios, que lo comentaré, va un guía propio de la ciudad o sitio donde vas y te va enseñando cosas especializadas. Vas con un guía y un conductor, claro, con el autobús, que es el que te va llevando de sitio en sitio, ¿vale? Luego por la tarde ese mismo día fuimos a ver el monasterio de la Rábida. El monasterio de la Rábida, que es un monasterio espectacular, o sea, yo os recomiendo que si no habéis estado y estáis por la zona de la provincia de Huelva, pues vayáis a este monasterio porque aparte de la historia que tiene, que es espectacular, que ahí estuvo Cristóbal Colón, de los primeros sitios que llegó a España, bueno, a Castilla en esa época, fue a este monasterio de la Rábida, los monjes le ayudaron a contactar con la familia real de Isabel de Castilla y luego para el viaje a las Indias, pues toda la historia que tiene, lo bonito que es, cómo se ha conservado este monasterio y es espectacular y merece mucho la pena. La visita fue guiada por un monje del propio monasterio de la Rábida y nos explicaba cosa por cosa, se veía que lo vivía. También, a ver, hay que decirlo todo porque daba datos, a mí que me gusta muchísimo la historia, daba datos a veces de que a Cristóbal Colón se le había tratado injustamente y que había hecho muy bien y todo ello y bueno, a ver, es las fuentes que tienen los propios monjes de los datos que le daba Cristóbal Colón y los diarios de navegación que llevó él al propio monasterio, pero no era tanto así, pero bueno, era la fuente que tenían ellos y bueno, ahí está, pero os recomiendo muchísimo que tanto el monasterio por dentro como los jardines que tienen, es que es una belleza y un entorno súper espectacular
Y bueno, luego al lado de este monasterio de las Rábidas está el muelle de las Carabelas. Este muelle de las Carabelas es una especie de mini parque temático con barcos a escala real, o sea, no son los barcos porque no se han conservado, pero son los barcos a escala real de las carabelas con las que llevó Colón a las Indias. Entonces es algo espectacular, está a tamaño real, tú te puedes montar en las carabelas, puedes ahí montarte, tienen los puestos de mercaderes, como un puerto de esa época de las Indias, o sea, es espectacular, es una especie de mini parque temático que tienen ahí montado con filmaciones, tiene una filmación al entrar que cuenta cómo fue la hazaña de Cristóbal Colón, y bueno, está bastante bien. La entrada, como todas estas entradas con el viaje organizado, está incluida, no es excesivamente caro y como está justo al lado, incluso podéis aparcar en el monasterio de la Rábida y ir incluso dando un paseíto porque es que desde el monasterio de la Rábida se ve este muelle de las Carabelas, todo ello está en la zona del Palo de la Frontera y es espectacular ese muelle, no es la zona exacta por donde salió Cristóbal Colón, es un poquito más desplazado, a lo mejor unos 300-400 metros, pero es donde se ha podido construir este parque temático. Y bueno, está bien porque en otros países hay bastantes parques temáticos históricos para revivir momentos históricos de los países. Pues aquí que tenemos tanta historia y tanto de lo que sacar pecho, también mucho de lo que nos autofustigamos, de qué malo fuimos, pero de lo bueno también hay que decirlo. Y me parece muy buena iniciativa este parque temático de las tres carabelas, y donde también los más pequeños pueden aprender de historia montándose en las carabelas, le van explicando, o sea, está bastante bien, os lo recomiendo mucho. Luego al día siguiente visitamos Huelva ya capital y los alrededores. Visitamos también la ciudad de Moguer, os recomiendo. Era justo en plena época de Semana Santa y había calles que estaban cortadas y porque habían hecho procesiones el día antes, pero aún así la iglesia de Moguer y toda esa zona es espectacular. En Moguer y en Huelva fuimos con una guía local que te explica toda la historia que tiene Huelva, de las minas, de los ingleses que han estado por ahí, toda la historia, incluso de la época romana y época árabe, o sea que merece mucho la pena ir con una guía local y te va contando la historia minuto por minuto de lo que pasó ahí y merece mucho la pena. También en Huelva recuerdo que estuvimos en la zona del centro histórico, que también estaba todo con lo de la procesión del día anterior, y también estuvimos en un pequeño monasterio que era espectacular también, al lado de la Catedral de la Merced, al lado de la Plaza de las Monjas, pues en esta parte antigua, pues era espectacular, lo podemos visitar y todo, y es una catedral y una mini iglesia que está al lado, y ese mini patio que tiene típico andaluz de la zona de Huelva y todo, es súper bonito. Estuvimos ahí unos 20 minutos, media hora, y es espectacular toda esa zona. Luego nos llevan al centro de Huelva, donde la verdad no había mucho que ver, porque yo quería ver, nos dejaron una hora, 2 horas, yo digo, bueno, aprovecho y veo algún museo o algo para visitar, y justo ese día estaba todo cerrado. En Semana Santa suelen cerrar muchas cosas en estas ciudades, y estaba todo cerrado, no se puede visitar prácticamente nada, alguna tienda que había, pero tampoco había mucho abierto, así que, bueno, pero Huelva no es una de las grandes ciudades de Andalucía, pero tiene cositas para ver, y los alrededores, ya digo, el pueblo de Moguer es imprescindible, también tiene mucha historia y mucho por ver, así que merece mucho la pena. Y luego por la tarde fuimos a Niebla. Niebla es un pueblecito también en la provincia de Huelva y es de estos sitios que dices, madre mía, no, yo no conocía este sitio y todo el patrimonio que tiene. Tiene un patrimonio, tiene un castillo para empezar, o sea, un castillo que comparte con muchos de esa época, comparte que fue de época antes de los romanos, prerromana, luego fue romano, luego fue visigodo, luego fue árabe, luego lo transformaron los cristianos. Y el castillo está también conservado para todas las épocas por las que ha pasado y todos los años que ha pasado, que es espectacular. Así que os recomiendo que el pueblo de Niebla, que también fuimos con un guía local y nos explicó toda la historia, nos dejaron danzar ahí y andar por el propio castillo, por arriba, por abajo, o sea, es espectacular. Y luego nos llevaron a iglesias que hay de época también árabe. Como recordemos, las iglesias muchas se transformaron y eran mezquitas de la época de Al-Ándalus y algunas de los reinos de Taifas y del califato, pues se transformaron en época cristiana y aún así conservan muchos arcos y muchos detalles de esa época árabe, así que merece mucho la pena. Yo recuerdo que dimos muy buen paseo.
El guía nos llevó prácticamente por todo Niebla, todo lo que había que ver, nos contó las leyendas y todo lo que se sabía de la ciudad. Y merece mucho la pena Niebla, así que os lo recomiendo. Que busquéis información, que vayáis por allí. Y bueno, poco más que decir que Niebla, que es un sitio espectacular. Luego tomamos un refresco y una cervecita por ahí para ya acabar el día. Y ahí se acabó ya el día del viaje. Y bueno, ya poco más que contar, más que decir que al día siguiente ya de bien pronto fuimos al autobús, ya con las maletas y todo, ya de vuelta para Madrid. Ya se acababa el viaje, un viaje bastante bonito y todo, pero fuimos a parar para comer. Había una caravana al ser plena Semana Santa y muchas retenciones. Prácticamente paramos y tuvimos que el bocadillo comerlo en 5 o 10 minutos porque no podía parar mucho más el conductor para que no se hiciera mucho más tarde por las retenciones que había. Y ya como anécdota contar que llegamos casi de milagro, porque justo a la llegada de Madrid estábamos ahí llegando y de repente notamos lo típico que hay un atasco y retenciones y va avanzando poco a poco el tráfico y notamos que el autobús se movió porque el autobusero hizo ahí tipo Fernando Alonso ahí, tipo una deriva ahí con el volante porque por atrás iba avanzando a nuestro culo del autobús, casi nos comemos al coche que iba detrás y pudo esquivarlo, tuvo unos reflejos ahí el autobusero, también tiene mérito, ¿eh? Porque un autobusero que llevaba más de 6 o 7 horas conduciendo, este conductor, y que le salieran los reflejos y no estuviera lo suficientemente cansado para que se diera atrás con nosotros, así que ahí tuvo ahí esos reflejos, ahí el autobús, nos salvó prácticamente de un accidente fatal que hubiese sido eso, y todo el autobús cuando ya pasó un poquito en los nervios pues le aplaudimos porque madre mía teníamos el corazón en un puño, así que por lo menos acabó bien el viaje, no tuvimos nada que llevarnos las manos a la cabeza, fue espectacular el viaje, nos gustó bastante, así que os recomiendo que vayáis a toda esta zona de la provincia de Huelva, la zona de Matalascañas, la zona de Niebla, Moguer, todos estos palos de la frontera, todos estos sitios, la aldea del Rocío, porque tienen mucho turismo que hacer. Mucha gente cuando va a Andalucía va a la zona de Córdoba, Sevilla, zona de playas como Cádiz y todos esos sitios, pero por ejemplo en Huelva hay muchísimo patrimonio, muchísima historia, muchísimos sitios de comer rico, que también comimos muy rico y muy bueno, así que os lo recomiendo. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.